Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Sí, son las 8:49 y saludamos a María Dolores Miño. Ella es directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. Hola María Dolores, gracias por acompañarnos. Buenos días. La semana pasada conversábamos en medio del operativo Metástasis y ahora estamos viendo cuánta metástasis ha hecho este tema en la sociedad ecuatoriana, de todo lo que nos vamos enterando, que es absolutamente escandaloso. Buenos días, Milton. Buenos días, Vero. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que ha sido, como ya conversábamos contigo, Milton, la semana anterior, una semana bastante agitada, pero también creo que una semana de profunda reflexión alrededor de hacia dónde está yendo la democracia en Ecuador. Muchas veces no entendemos o asociamos el juego democrático con elecciones, con las discusiones y debates que puede haber en la Asamblea, y a veces creo que la ciudadanía no alcanza a dimensionar suficientemente la importancia de tener una justicia independiente en este juego democrático, precisamente para asegurar que estos valores constitucionales, e incluso más allá de los valores constitucionales, hablemos también de los valores morales, porque es imposible no tener esta discusión en este momento, cómo están profundamente trastocados en un sistema judicial absolutamente, o al menos muy, sino por no decir totalmente, por lo menos parcialmente, cooptado por el crimen organizado. Y ahí en este juego de poderes, donde ya no solo se disputa la justicia como tradicionalmente había pasado en Ecuador hablemos desde la vuelta de la democracia, pero me atrevo a decir que mucho antes, ya no solo que la justicia es botín político, la justicia ahora también es un botín de Lampa, y yo creo que este es el cambio de juego que se ha evidenciado a partir de los hechos que no son nuevos además, porque todos un poco lo sospechábamos, era una suerte de secreto a voces lo que venía pasando, pero no habíamos tenido este golpe de realidad que es ver en una audiencia a quienes deberían estar velando por la independencia judicial, siendo parte de un sistema donde la justicia favorece al que tiene más posibilidad de pagar. Entonces creo que, como digo, ha sido muy duro, digamos, ver cómo nuestro sistema de justicia ha caído en manos equivocadas, pero eso también pasa por el tema de que como ciudadanos quizás no le prestamos suficiente atención oportunamente. Y Ahora, creo que este es un momento de repensar. sí, pero parecería que el sistema de justicia está en manos equivocadas desde hace un montón de tiempo. No, no es que ahorita nomás porque cae Terán preso y porque se vea un poco de jueces de todos los niveles, de primera instancia, de cortes provinciales, de corte nacional, eh, involucrados o denunciados por casos de corrupción. Parecería que desde hace mucho tiempo la justicia está en manos equivocadas. Es que, Milton y Vero, la justicia siempre en Ecuador hay una larga historia de cómo la justicia se vuelve el botín político. Entonces, recordemos, yo era muy pequeña cuando pasó esto por el tema de los tanques en en la Corte Suprema de Justicia, porque esa designación no era del gusto del presidente, o cómo Lucio Gutiérrez termina defenestrando a las dos más altas cortes, que terminó en un caso de la Corte Interamericana, o cómo Correa categóricamente decía sin ningún ambaje que iba a meter la mano en la justicia, y de hecho lo hizo. Entonces, creo que lo que ha pasado es que la ciudadanía pensó que con el cambio de gobierno, con la salida del presidente Correa, el tema de la metida en la mano en la justicia había terminado. Yo creo que este fue el gran error. La metida de mano en la justicia no ha terminado, solamente cambia de forma y cambia de dueños y cambia de actores. De ahí que es fundamental que tanto la sociedad civil como la ciudadanía en general estén atentos a lo que pasa con el sistema de justicia, porque si nosotros mismos no somos quienes estamos fiscalizándoles a los jueces, a ver qué estás haciendo, cómo estás resolviendo, cuáles son tus criterios, que yo sé que eso es complicado, pero tenemos que hacerlo. Es muy difícil evitar que situaciones donde hay un evidente descontrol derivado de la sensación de impunidad que han tenido estas personas llegue a consolidarse de la forma que se ha consolidado hoy. Ahora, creo que para empezar a buscar soluciones es necesario buscar esas soluciones precisamente. Y hablo de algo muy coyuntural, que es el concurso de jueces nacionales
que estaba altamente cuestionado. Informes del ODJ, informes de la Misión Internacional de Observación, Colegio de Abogados que presentó una acción de protección que fue calificada ayer y resuelta en contra del concurso, suspendiéndolo. Es una señal de que por lo menos hay veedurías que están señalando las carencias y las falencias de los procesos y las sospechas que tienen de transparencia. Es una buena señal que se haya declarado suspendido el concurso y que se inste al Consejo de la Judicatura, el tema es a cuál consejo, ¿no? Al que hay ahorita, que asume Álvaro Román, y ya ahorita debe estar ya en la sesión del Pleno, para que resuelvan la nulidad o no del concurso. Yo creo, Milton, que, bueno, nosotros desde el observatorio hemos venido haciendo vedurías a concursos, no primera vez de este, sino muchos durante mucho tiempo. Y yo lo que les puedo contar es que lo que hemos visto en este concurso no es propio de este concurso exclusivamente. Estas son irregularidades que se han venido registrando en al menos 3 concursos para atrás. La diferencia, digamos, desde el ámbito del monitoreo que hacemos quienes formamos parte de sociedad civil, es que afortunadamente tuvimos el acompañamiento de la prensa y tuvimos el acompañamiento de otros actores que muy generosamente han replicado el trabajo de veeduría y observación que hemos venido haciendo, y esto ha sido buenísimo porque se ha logrado posicionar de manera fuerte las irregularidades que, como digo, han existido siempre, pero nunca tenían suficiente difusión. Entonces, esto me parece la primera parte que es rescatable y esperanzador, el tema de cómo se empieza a confiar en las veedurías y se empieza a prestar atención a lo que la sociedad civil hace en estos monitoreos de cara precisamente a parar irregularidades. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál tiene que ser la consecuencia? Porque si no, esta es mi posición personal, desde liderando ODJ, digamos, es que no serviría de nada ir haciendo este proceso de veeduría y de observación si esto no tiene una consecuencia inmediata. Podrían haber sido muchas consecuencias inmediatas. Por ejemplo, apenas se alertó el tema de la opacidad en las carpetas, se podían haber entregado las carpetas, se entregaron mucho tiempo después y ya bajo presión. El tema, por ejemplo, de la prueba de confianza, cuyo daño al sistema que se alegaba nunca se aclaró, jamás se aclaró. Dar respuestas claras a los reclamos de algunos postulantes con respecto a la discrecionalidad en la calificación, aquello nunca se hizo, ¿no es cierto? Podían haberse corregido estas cosas en la marcha, precisamente respondiendo a lo que la veeduría y las veedurías, porque son algunas, son 2 en realidad, iban diciendo. Ahora, dado que eso no ha ocurrido, entonces lo que tenemos es un concurso absolutamente opaco, y además un concurso que transcurre en un contexto de crisis judicial, porque no la podemos llamar de otra manera, es una crisis judicial que viene en aumento desde el mes de agosto, diría yo. Esto no es algo que pasa ahorita en unas semanas. Ya desde el mes de agosto se ve, por ejemplo, pugnas entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, con la eventual o posible destitución del juez Macías, que no se llegó a consolidar, pero por otro lado también ese juez tenía a su cargo procesos contra vocales del Consejo de la Judicatura, y luego por retaliación o como contención, digamos, del tema de tratar de destituir a Macías, interviene la fiscal abre investigaciones contra el Consejo de la Judicatura, ahora también hay jueces que están involucrados. Entonces, todo este concurso transcurre en un proceso donde la justicia en general está altamente desacreditada. Entonces ya el contexto era desfavorable, pero si además del contexto en general ustedes le suman el hecho de que el concurso en sí mismo tiene irregularidades que no son sostenibles, y que no se ajustan además de los estándares mínimos internacionales para la selección de altos magistrados, pues tenemos o estamos al frente de una situación, digamos, que no permite otra cosa salvo que ese concurso se suspenda. Y les comento, desde ODJ hemos sido como muy conservadores alrededor de esto, hemos reflexionado mucho alrededor si es conveniente para el país o no, hemos sido pacientes en el sentido de, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si arreglan, y si ustedes se dan cuenta, nosotros al principio no nos sumábamos a las vocerías de suspensión del concurso. Nosotros solamente llamábamos a que estas cosas puntuales se solucionen. Pero ¿qué pasa? Si a esto se le suma un presidente del Consejo de la Judicatura, además de todo involucrado en posiblemente el escándalo de corrupción y narcotráfico más grande de la historia del país, pues yo creo que en este punto sería necio por parte de cualquier persona tratar de sostener un concurso que no va a brindarnos un resultado en el cual tengamos jueces
que gocen de la credibilidad ciudadana. Y para mí este es el punto central. Un proceso de jueces de alta corte, de un Estado democrático, tiene que producir como resultado unos magistrados colocados que sean los más probos, los más aptos, los más experimentados y calificados, y de un concurso así que puede salir gente ampliamente cuestionada, gente que cuando llegue allá, por más probo y por más brillante académicamente que sea, uno siempre va a tener esta preocupación de decir, bueno, pero esta persona habrá entrado por méritos, habrá entrado por palancas. ¿Cuál será el operador político al cual este juez responde? Imagínense lo poco saludable que eso es para la democracia, nuestra democracia que ya está profundamente debilitada. Entonces, en ese contexto, yo no creo que este concurso nos puede ofrecer garantías de jueces que gozarán de independencia e imparcialidad, y ante eso, por tanto, es un concurso que no sirve. Y dado que no sirve, no tiene sentido seguir invirtiendo recursos en esto. Lo sano es parar, lo sano es regresar, y lo sano es, ojalá, empezar de foja cero, y esperemos que el día de hoy el Consejo de la Judicatura tome esta decisión más temprano que tarde, precisamente para tampoco que se dilate mucho estas vacantes que hay en la Corte Nacional y que requieren ser llenadas. Una pregunta final en honor al tiempo, y si es que se hace borrón y cuenta nueva de este concurso, ¿cómo debería hacerse para evitar cometer los errores que ya se han venido cometiendo, como usted lo ha dicho, no en este, sino en varios concursos? Pero yo creo que tenemos que tener en claro que estos no son errores. Estas son arbitrariedades y ejercicios discrecionales del poder, porque error es algo que tú puedes cometer de buena fe. Cuando tenemos situaciones de discrecionalidad, de selectividad, de ilegalidad, de violación a la seguridad jurídica, son actuaciones intencionales. Entonces, primeramente hay estándares internacionales que deberíamos observar. ¿Qué criterios se han establecido, por ejemplo, desde los órganos de Naciones Unidas y del sistema interamericano, donde de hecho ya hay un caso presentado ante la Comisión Interamericana que tratará, digamos, de abordar cómo tiene que llevarse un concurso de estos para que sea consistente con su finalidad, que es llevar a estos cargos a jueces probos? El tema, por ejemplo, de la legalidad en las reglas del concurso es fundamental, que los postulantes sepan bajo qué reglas, qué es lo que ellos tienen que presentar, sobre qué se les va a evaluar, con qué criterios se les va a calificar y bajo qué estándares se les va a recalificar. La posibilidad de una impugnación transparente y rápida de estos procesos para que no se consoliden situaciones de discrecionalidad. El tema de la paridad, que mis colegas de Mega Mujeres lo han venido impulsando de manera muy destacable, y tengo yo el honor también de acompañar ese proceso. El tema de la paridad, que en este concurso ni siquiera por toda esta convulsión se lo ha mencionado, dar iguales oportunidades de jure, pero también de facto a las mujeres que participen y que puedan mantenerse en esa contienda, y no solamente a las mujeres, sino mujeres de diversidades indígenas, afro, personas de sexualidad diversa, en fin, tiene que observarse todo esto, y además, sobre todo, que el concurso lleve a elegir a los mejores, que las pruebas estén diseñadas para evaluar el conocimiento, no pruebas, digamos, sacadas de Wikipedia, como pasaba en este concurso, son pruebas que un alumno de primer nivel podía haberlo pasado. Altamente técnicas alrededor, por ejemplo, de temas específicos que aborda la Corte, como la casación, por ejemplo, o los recursos de revisión. Entonces, sí, no es imposible, Vero, hacer esto. Se tiene que trabajar, pero desde una lógica de llegar al juez probo, no de llegar al juez amigo a poner a nada. Este concurso, me temo, ha sido uno que se ha hecho con la intención de poner al juez funcional y no al juez probo. Y de abrirse un nuevo concurso, que esperemos que ocurra pronto. Entonces creo yo que ahí lo sano, digamos, para evitar esto será convocar una gran veeduría nacional o a muchas veedurías ciudadanas, en donde la prensa seguramente tiene que estar metida de cabeza para brindar incluso este apoyo técnico al Consejo de la Judicatura y decirle, mire, esto es lo que usted debería hacer, estos son los mínimos exigibles en un concurso, y esperamos que ustedes lo vayan haciendo en la marcha. Entonces, no estamos frente a un escenario fácil, Milton Ibero. Tenemos que deshacer un montón de nudos inconstitucionales que se han venido tejiendo en este punto. Hay jueces prolongados inconstitucionalmente en su cargo, pero creo que confío en que el doctor Román, como ya lo hizo un breve periodo que estuvo ahí, va a poder destrabar estos nudos con el acompañamiento de todos. Porque, como decimos desde el observatorio, la justicia es un tema de todos. Este es un tema que nos interesa y nos afecta a todos, y por lo tanto es nuestra obligación ir exigiendo transparencia e ir haciendo un monitoreo permanente
de qué es lo que está pasando alrededor de esta penosa crisis judicial.